Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La repentina muerte de su marido fue un golpe repentino y terrible para Natalia Jiménez. Bolívar Valiente, como de costumbre en sus días libres, fue al mercado a por crema agria de pueblo y pescado fresco. Le gustaba cuando su mujer freía el pescado en una salsa grasienta. Su Natalia estaba encantada de intentar complacer a su marido. Natalia repasaba mentalmente los acontecimientos del fatídico día en un vano intento de comprender en qué momento se le había pasado por alto los alarmantes síntomas y las advertencias de un desastre inminente. Pero no recordaba nada sospechoso. Todo había ido bien aquella mañana. Incluso la tensión arterial que ambos tenían estaba perfecta. El marido bromeó al ver el valor en la pantalla del aparato. Podría enviarnos al espacio. Luego se preparó, se fue y cuando volvió, llevó la compra a la cocina y pidió: Natalia, haz más puré de papas para el pescado. Aquella petición tampoco tenía nada de extraño. Natalia siempre cocinaba patatas con nata agria para guarnecer el pescado. La mujer hizo sus tareas habituales mientras la televisión estaba encendida, hablando en voz muy baja. Hubiera jurado que no se oían gritos de socorro desde la habitación donde estaba su marido. Sin embargo, cuando entró para invitar a su marido a la mesa, este no reaccionó de ninguna manera a sus palabras. Natalia se acercó. Su marido estaba sentado en un sillón y era como si estuviera dormido en silencio. Al tocarle el hombro, se dio cuenta de que había ocurrido algo terrible. Sin embargo, ni siquiera la ambulancia, que llegó rápidamente, pudo salvarle. La mujer, en un extraño estupor, respondía a las preguntas que le hacían, y era como si tanto su sentido común como su visión le hubieran fallado a la vez. Buscó desesperadamente sus documentos repentinamente perdidos, sacando cosas y papeles de los estantes del armario, hasta que una enfermera de hombros anchos le tocó suavemente el hombro. «Perdone, pero creo que se le acaban de caer los documentos al suelo». Natalia volvió en sí y vio. Efectivamente, todo lo necesario estaba bajo sus pies. El médico dirigió a la angustiada mujer unas palabras comprensivas. «Comprendo que es un momento difícil para usted. Permítame enviarle una persona de confianza. Ellos organizarán todos los preparativos del funeral como es debido. Y, lo más importante, no se llevarán demasiado dinero». Natalia Jiménez aceptó, porque no tenía ni idea de por dónde empezar. Un representante de la agencia funeraria llegó, como sintió la viuda, unos 10 minutos después de que se fueran los médicos. Comenzó la conversación con algunas frases de cortesía, apropiadas para la triste ocasión. Sumida en la tristeza, la viuda la invitó a pasar a la cocina, y ni siquiera se dio cuenta de que la mujer de negocios miraba alrededor del piso y suspiraba con indulgencia. La experimentada empleada de la funeraria sabía que no podía ganar mucho dinero con este caso, e incluso estaba un poco enfadada con el médico que le había dado esta cliente tan poco prometedora. Natalia no oía muy bien las palabras del visitante ni todo lo que ocurría a su alrededor. La viuda respondió a pequeñas preguntas aclaratorias y luego escuchó el importe de todo lo que necesitaba para la ceremonia de despedida de Bolívar. Natalia Jiménez entregó obedientemente toda la cantidad expresada de una sola vez. La señora le deslizó unos papeles destinados a sustituir un contrato o recibos, y la viuda, sin leer ni intentar ni siquiera entender, lo puso todo sobre la mesa, donde el pescado a la crema agria y el puré de patatas favoritos de Bolívar estaban ya bastante fríos. Justo en ese momento, Natalia se echó a llorar. Su marido ya no quería ni su comida favorita, y a ella tampoco le apetecía. La visión de la cena enfriándose provocó más lágrimas, así que la anfitriona se apresuró a guardarlo todo en la nevera, fuera de la vista. La mujer parecía infeliz. Las lágrimas de los familiares, casi inevitables, no le resultaban agradables. Ya estaba calculando sus ganancias y las emociones negativas del exterior le impedían disfrutar, planificando lo que podía permitirse. Expresando de nuevo las debidas palabras de simpatía, la señora se apresuró a asegurar: «Natalia Jiménez, no te preocupes, lo haremos muy dignamente. Tenemos una sala de despedidas muy bonita y te recomiendo el comedor. Te dejo mi tarjeta. Tiene mi número de trabajo y mi número de móvil.
Si hay algo más que necesites aclarar, llámame. Pronto la mujer salió corriendo y Natalia se quedó sola. Los tristes acontecimientos habían arremolinado un torbellino interminable de asuntos, y ella intentaba como si su diligencia fuera capaz de rectificar lo sucedido. Tras planchar las sábanas limpias, la mujer se puso a ordenar las habitaciones. Aunque no era demasiado vieja, el insomnio de sus casi 56 años hacía que la viuda se sintiera como una anciana. Así que ordenó sus habitaciones. Por alguna razón, para la mujer era vital que nadie que viniera a despedirse de Bolívar a su casa dijera que su piso estaba descuidado. Natalia había preparado dormitorios para alojar a sus hijos y a su nieta en caso de que decidieran quedarse con ella unos días. Sin embargo, tanto la hija Alina como el hijo Vasco, que se habían enterado de la desgracia de su padre, tenían argumentos para aparecer solo directamente en la ceremonia de despedida. «En realidad estoy de viaje de negocios», respondió Vasco. «No puedo alejarme de aquí, de lo contrario un gran proyecto podría salir mal. Iré a verte en cuanto baje del avión». Natalia se tragó literalmente el nudo que tenía en la garganta por su resentimiento hacia Bolívar, y deseándole un buen viaje a la hija adulta, se marchó. Hablar con su hija no hizo nada más que empeorar su mal humor. «Oh, qué inoportuno», se lamentó Alina, la favorita de su padre. «Milú ha roto con su novio. Lleva llorando todo el día y toda la noche y no lo está permitido llorar. No te lo he dicho antes, pero está embarazada. Así que hay que solucionarlo. Tengo miedo de que se haga algo. Dios no lo quiera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya se me ocurrirá algo. Por cierto, ¿qué tal una transferencia de dinero?» Natalia, aturdida por las noticias no demasiado felices sobre su nieta, susurró en voz baja. «No, Alina, teníamos ahorros, no te preocupes. Saluda a Milú. Adiós». Era evidente que era inútil esperar a la adorada y única nieta. Una llamada a la ex mujer de Vasco tampoco sirvió de nada. La mujer rencorosa con todos sus amigos, parientes, ni siquiera descolgó el teléfono. Después de llamar al resto de contactos de la agenda de su difunto marido y de ella, Natalia se sintió bastante mal. Una de sus vecinas, que había venido a darle el pésame, se dio cuenta de que algo iba mal. Incluso llamó a un médico de la policlínica. El cansado médico apareció por la tarde y, tras un rápido interrogatorio y examen, le recetó algunos medicamentos y le aconsejó: «Debería dormir un poco, pero comprendo que es más fácil decirlo que hacerlo. De todos modos, tómese la medicación prescrita y concierte una cita por dentro de una semana. ¿De acuerdo?». La viuda asintió y cuando fue a ver al médico se encontró con sus vecinos. Ellos, queriendo consolar a Natalia, dijeron que Bolívar, como un santo, había fallecido sin sufrir. Ella no podía creer que estuviera asintiendo con la cabeza a esas palabras. Todavía no quería creer que estaba sola. Aunque no fuera del todo, ahora tenía pocas esperanzas de contar con el apoyo de sus hijos y su nieta. Abandonando el piso durante un rato, Natalia se dirigió lentamente a la farmacia más cercana. Una vez más, se sintió sorprendida por la flagrante injusticia de la vida. Todo seguía como siempre. La gente caminaba, los coches circulaban, y solo el Bolívar había desaparecido. Las pastillas recetadas por el médico habían embotado un poco la percepción de la pena, pero el insomnio no había desaparecido. Como si estuviera sumida en la niebla, la mujer hizo algo, pero más bien se quedó sentada mirando fijamente a un punto. Ni siquiera había un pensamiento en su cabeza. Había destellos de caras. Alguien decía algo, y Natalia incluso respondía, pero al cabo de unos minutos no recordaba de qué hablaban ni a quién. Cuando por fin llegaron Alina y Vasco, todo estaba preparado para el último adiós de su padre. La nieta, Milú, no pudo venir, y Natalia Jiménez, percibiendo por primera vez una emoción distinta a la pena amortiguada por la medicación, preguntó ansiosa: ¿Está bien Milú? ¿Tendrá alguien que la cuide? Alina canturreó: No te preocupes, su novio vino a ella de nuevo con una disculpa y un pastel. Ya sabes cómo le gustan los dulces a Milú. Le ha perdonado todas sus travesuras.
Así que está enamorada y feliz de nuevo. Pero yo no la llamé aquí. Ella no necesitaba emociones negativas en este momento. Natalia accedió obedientemente. Sí, probablemente sea lo correcto. Podría emocionarse y tener problemas con el bebé. Mejor prevenir, claro. Bolívar probablemente comprendería a su nieta e incluso él mismo trataría de protegerla de las ceremonias tristes. Incluso los peores acontecimientos llegan a su fin en algún momento. Así que el funeral de Bolívar pronto quedó atrás. Vecinos, amigos y parientes fueron abandonando poco a poco el café y, tras el almuerzo conmemorativo, Natalia, Vasco y Alina regresaron a casa. La viuda, cansada, se negó a sentarse a tomar café con sus hijos y se tumbó a descansar. Pensó que caería literalmente en la inconsciencia, pero el sueño se negó obstinadamente a envolver a la mujer en una relajación salvadora. Mientras la triste agitación se arremolinaba a su alrededor, Natalia seguía aguantando de algún modo. Ahora, como joyas, recordaba los momentos alegres de su vida con Bolívar. En el momento del primer beso, la mujer pareció dormitar, pero de repente se despertó con el sonido de voces, cuyo volumen subía y bajaba hasta la indistinguibilidad de las palabras individuales. Natalia Jiménez se obligó a escuchar. Tras unas pocas frases deseó, con el crujir de dientes, que aquella conversación fuera al menos una pesadilla. La voz bien timbrada de Alina. ¿Para algo se había convertido en ejecutiva? Decía lo que Natalia Jiménez no podía creer. Ahora tengo que pensar dónde ubicar a mi hija. Su novio se va a vivir conmigo y no tiene casa ni dinero. Y a Milú no se le puede molestar para nada. Me gustaría trasladarla aquí. Creo que estará bien. Una voz muy parecida a la de Vasco, el favorito de Natalia, dijo también algunas frases extrañas. Tú, hermana, quieres demasiado. Para tu hija este piso, pero ¿para mí qué? Sabes que después del divorcio vivo en tal chabola que da vergüenza llevar allí a una mujer. Así que seamos justos. Natalia esperó, horrorizada, a ver qué decía Alina. Oyó un discurso muy incómodo. Sé que tu situación, Vasco, tampoco es fácil. De hecho, aunque eres un hombre bastante normal, lo siento, pero probablemente solo los borrachos o los vagabundos aceptarían reunirse contigo en el territorio que alquilas. Supongo que tienes tus propias ideas sobre qué hacer con el piso. El corazón de Natalia por fin despierta de su letargo. Latía frenéticamente, pero la respuesta de su hijo no le gustó. Me parece que la única manera justa de repartir la propiedad es vender el piso y dividir el producto en 3 partes. Lo único es que cada uno de nosotros recibiría tanto dinero que ninguno podría comprarse un lugar decente para vivir en un buen barrio. Solo podremos conseguir algo mejor para ti y para mí, y mi madre en una residencia en alguna parte. Pero, ¿cómo convencerla? Alina alzó la voz tratando de convencer a su hermano. En realidad, ella tampoco tiene derechos sobre este piso. Nuestro padre lo compró antes de casarse con ella, así que si le das la vuelta, tú y yo seremos los herederos prioritarios. La voz de Vasco estaba llena de notas de alegría, alivio por haber encontrado de pronto una salida a una situación difícil, y trataba de encontrar una noble justificación para una decisión intrínsecamente injusta y mezquina. Tienes razón, ¿por qué necesitaría ella sola un piso tan grande? Y si lo vendes y lo divides, nadie llegará a nada. Mira, Alina, se supone que tiene algunos parientes en el pueblo. Tendremos que girar la conversación de tal manera que lo ideal sea que ella misma se ofrezca a mudarse allí. ¿Y qué? Aire limpio, todo tipo de alimentos naturales, paz y tranquilidad. Es mejor que la caja de hormigón de la ciudad. Así es, Vasco. Que se vaya al campo. Es mejor para todos. Es más fácil compartir piso para 2. Rió Alina con maldad. Natalia no podía creer lo que oía. Había pasado por tanto dolor por el bien de esos niños, ahora tan crecidos, y ahora, décadas después, en lugar de darle un vaso de agua y cuidados, iba a recibir tan ingeniosa muestra de gratitud. A Natalia se le cortó la respiración. El pulso le retumbó en los oídos. La mujer sabía por amarga experiencia cuál era el síntoma. Buscó la mesilla de noche y se apresuró a ponerse una pastilla bajo la lengua para bajar la tensión. El ruido disminuyó gradualmente, tanto detrás de la pared como en sus oídos. Natalia intentó respirar hondo, pero sintió que le faltaba oxígeno.
La mujer ya había pasado por eso antes, solo que entonces era mucho más joven, casi toda una vida más joven. Muchos años atrás, una jovencísima Natalia, siguiendo a otros niños, volvía a casa a toda prisa desde la escuela en un pueblo vecino, tomando el atajo a través del río. Todos habían conseguido salir del peligroso bloque de hielo y estaban de pie en la orilla, pero ella dudó unos instantes. Esa fracción de segundo bastó para que el hielo se resquebrajara de repente. Natalia ni siquiera tuvo tiempo de asustarse, solo que todo su cuerpo temblaba hasta el punto de sentir frío. Al momento siguiente, el agua se cerró sobre su cabeza. No podía respirar. El hecho de que siguiera viva era probablemente una simple coincidencia de factores favorables. Pero Natalia pasó el resto de su vida pensando en lo que había ocurrido y se inclinó a pensar que su rescate había sido un milagro. No había otra explicación para lo ocurrido. El primer golpe de suerte fue que estaba casi en la playa. Cuando sus pies tocaron el fondo, su cabeza estaba por encima del nivel del agua. El segundo factor que contribuyó a la afortunada huida fue el ingenio de la hermana mayor de Lucila y de sus compañeros de clase. Consiguieron encontrar una rama gruesa casi al instante y se la tendieron. Afortunadamente, la corriente tampoco era fuerte. Así que, agarrada a la áspera corteza, se dirigió a la orilla. Asustada, helada al instante hasta los huesos. La enfermera estaba dando órdenes. «Natalia, quítate la ropa mojada y las botas de una vez. Chicos, dense la espalda». La propia Lucila se arrancó el abrigo y se lo puso a Natalia, que no podía con las botas mojadas. Le echaron un pañuelo por la cabeza y los chicos empezaron a ayudarla a quitarse los zapatos. Conrado, que estaba en la misma clase que la niña que casi se ahoga, le puso la bufanda alrededor de las piernas. Lucila se mordió el labio hasta que le sangró, y Vital se hizo cargo de la operación de rescate. Él estaba en la clase de Lucila, así que se quitó rápidamente el abrigo, cogió a la niña casi ahogada que no podía toser, se la echó al hombro y dio órdenes. «Bien, Lucila, ahora échate mi abrigo por encima. Conrado, envuelve la bufanda alrededor de las piernas de Natalia aún más fuerte. Y síganme todos ahora. Corran hacia el pueblo, los que sean más rápidos, corran. Dejen que los mayores vengan a nuestro encuentro». El rebaño de niños corrió casi en silencio. Solo los mayores hablaban de vez en cuando y sustituían a Virgilio. A medida que pasaban los años, Natalia pensaba cada vez más que todos los que la rodeaban aquel fatídico día habían realizado una verdadera hazaña. Los niños eran muy conscientes de que se enfrentarían al castigo de sus padres, que les habían prohibido terminantemente cruzar directamente el río en primavera, pero no temían pedir ayuda a los adultos. El viejo coche, conducido por el abuelo de Lucila y Natalia, les salió al encuentro a mitad de camino. La suerte quiso que el hombre estuviera en la granja, justo al lado del río. Oyó las confusas explicaciones de los asustados niños y no dudó ni un segundo en conducir el coche hacia su nieta. Virgilio, que una vez más había tenido que cargar con Natalia, la metió con cuidado en el coche. Los niños asustados subieron al coche y se callaron. El hombre condujo rápidamente y pronto llevó a su nieta a la casa, donde les esperaba la madre de Ana. A Natalia, como víctima, no la tocaron, pero a todos los demás niños los castigaron bien después de que sus padres se enteraran de todos los detalles del incidente. La niña recibía a menudo la visita de sus compañeros de clase. Conrado era el visitante más frecuente, que tenía la amabilidad de aliviar a Lucila de la necesidad de explicarle las lecciones a su hermana y volver a contárselas él mismo. Se lo explicaba todo muy bien y con mucha claridad. También era él quien le llevaba los deberes a la niña y quien llevaba los libros a la escuela para que los revisaran. Natalia estuvo enferma mucho tiempo. Luego volvió al colegio. Gracias a las visitas de Conrado, la niña no se retrasó en los planes de estudio y respondió con seguridad a algunas asignaturas. La profesora elogió sinceramente tanto a la alumna como a su ayudante voluntario. «Bien hecho, chicos. Es maravilloso que sean amigos y ayuden a los que tienen dificultades para aprender. Sigan siendo tan amigos y amables como son, y les irá bien en la vida». Si todo iba bien con los estudios, como se vio después, nadar en agua fría no pasó desapercibido para su salud. Natalia sobrevivió, pero el accidente tuvo consecuencias muy desagradables. Todo valió la pena después de casarse. Simeón, un chico de un pueblo cercano, le propuso matrimonio a Natalia, de 18 años. La chica dijo que sí, aunque no sentía ningún amor especial por él.
En cierto modo quería seguir el ritmo de sus amigas, que se despedían de la libertad para casarse y tener hijos. Pronto, Simeón y Natalia se casaron. Ella siempre recordaba su primera experiencia de vida matrimonial con un escalofrío. El marido no discutía con su estricta madre, y la suegra se sentía como una dueña legítima, que de repente tenía una nueva sirvienta. Natalia llevaba la casa de la mañana a la noche, y entre medias recorría el pueblo como agente de seguros. Fue la misma suegra quien le dio el trabajo. Natalia se avergonzaba de quejarse con su madre y su hermana y toleraba en silencio incluso los reproches más injustos. Años más tarde, la mujer pensó amargamente que había malgastado su juventud tratando de complacer a las personas que no se apiadaban de ella en absoluto. Simeón solo parecía preocupado por mantener contenta a su madre. Siempre había en casa una comida variada y abundante, y su ropa siempre estaba en orden. Si estaba de buen humor, intentaba distraer a su mujer invitándola a una discoteca. Si no estaba de buen humor ante las frases de Natalia de que su madre se metía con ella y que sería mejor para ellos, como familia joven, vivir separados, su marido la despachaba declarando: «¿Qué tontería dices? Todas esas tonterías son porque tienes demasiado tiempo libre. No sé, búscate otra cosa que hacer». Era como si Simeón no se diera cuenta de que su mujer corría de un lado para otro como una ardilla en una rueda, ocupándose de todas las tareas de la casa y también de algunas de los hombres. Su suegra refunfuñaba a Natalia, pero al notar su laboriosidad, poco a poco la fue cargando con nuevas tareas. Probablemente todo habría salido bien, de no ser por la excesiva ansiedad de la madre de Simeón por la falta de nietos. La suegra, por supuesto, culpaba a Natalia de sus problemas de salud. Por lo visto, la propia gruñona no esperaba que se agotara la paciencia de una nuera sin derechos, poco fiable y casi sin palabras. Tras 5 años viviendo en casa de su suegra, rompiendo a llorar amargamente y cargando con una maleta medio vacía, Natalia volvió con su madre. Tras tranquilizar a su hija, Ana escuchó una triste confesión. Mi suegra no paraba de preguntarme por qué no podíamos darle un nieto. Yo seguía sin decir nada, pero hace un mes me llevó a un médico que conocía en la ciudad. Me dio un montón de referencias, me recetó pruebas y exámenes. Ayer fui de nuevo al hospital. El médico me dijo que no tenía ninguna posibilidad de ser madre. Cuando volví, mi suegra estaba al corriente de mi triste situación. Mi maleta ya estaba en el pasillo. Mi marido también andaba por la casa sombrío. Me lo imaginaba. No necesitaba a alguien como yo. Le dije que yo misma presentaría los papeles de divorcio y vine aquí. Natalia rompió a llorar de nuevo. Su madre abrazó a su hija con fuerza, susurrándole palabras de consuelo. Casi de inmediato, Lucila saltó hacia ellas, al oír el final de la amarga y confesional. No llores. Ni tu marido ni tu suegra valen una lágrima. Es muy bueno tenerte de nuevo con nosotros. Tras la disolución del matrimonio, Natalia, a pesar de la constante persuasión de su hermana y de su madre, se consideraba a sí misma como defectuosa. Sin embargo, algunas de las cotillas del pueblo, parientes o amigas de su antigua suegra, echaban a menudo leña al fuego. Las mujeres se daban cuenta de que Natalia pasaba por allí y deliberadamente discutían en voz alta cuestiones relacionadas con la maternidad. Por supuesto, pronto casi todo el pueblo se enteró de su problema, pero eso no disminuyó su popularidad entre los hombres. A muchos les gustaba la joven guapa y trabajadora, que parecía tener siempre tristeza en los ojos. Los pretendientes, algunos con firmeza, otros con timidez, se ofrecían a salir con ella o le daban pequeñas muestras de atención, pero Natalia se defendía de cualquiera que intentara acercarse a ella. Pronto, apenas quedaron personas que quisieran probar suerte. Incluso Virgilio, un obstinado acosador, pasó a cortejar a Lucila. Solo el adulto ex compañero de clase Conrado, que consiguió volver del ejército tras un enlistamiento y consiguió trabajo cerca de la casa, seguía viéndola e intentaba mirar o sonreír al menos con ternura a su antigua conocida. En primavera y otoño, durante la calurosa estación de la siembra y la cosecha, encontraba tiempo para obsequiarla con las mieses recogidas en el bosque, y en la calurosa estación de la siega del heno, se las arreglaba para complacerla con racimos de fresas silvestres. Lucila intercedió ante su hermana por este pretendiente, diciendo: Natalia, no seas tonta.
Conrado es un gran tipo. Todo lo que tiene en las manos le quema. Es trabajador, no bebe, es de fiar. Y la gente dice que va a construir una casa. Se ve que te trata bien. ¿Quién cavó nuestro jardín para nada gratis? Nos trata con respeto. ¿Qué más quieres? Natalia oyó a su hermana decir esto más de 1 o 2 veces y contestó repetidas veces: él no tendría ningún uso para mí. No podré darle un hijo. Sé que Conrado es bueno, así que no quiero estropearle la vida. Llévatelo contigo, para que nadie más ponga sus ojos en él. Lucila se enfadó y contestó que ya era bastante feliz con que Vital cuidase de ella. Después de estas conversaciones, las hermanas se callaban y pensaban en aquel fatídico día en que Natalia había caído al agua helada. La madre, viendo cómo sufría su hija mayor, intentó convencer a la joven para que viera a otro médico. Apretando la cabeza de su hija contra su corazón, Ana le susurró: Natalia, pero no es un veredicto. Quizás los médicos se equivocaron, o quizá la volvieron así por mala intención. De todos modos, vete a otro sitio, al menos a un hospital de ciudad, que te revisen todo de nuevo. Te medicarán, tal vez podamos hacer frente a la maldita enfermedad. Unos años más tarde, Natalia hizo caso a su madre. En sus vacaciones fue a la capital, visitó las consultas de los médicos, se sometió a numerosas pruebas y escuchó el mismo veredicto que en el hospital de su pueblo. Como en la niebla, compré en la ciudad todo lo que me pedían mis parientes y buenos conocidos, y luego decidí correr el riesgo. Ahora, la Natalia Jiménez adulta no habría creído lo que había oído en la cola del hospital sobre la bruja curandera, pero entonces esperaba de verdad oír el tan esperado: todo va a salir bien. Le daba vergüenza recordarlo, pero pidió la dirección de una curandera y fue a verla. El dinero que había reservado para el viaje de vuelta lo dio como en una niebla por una taza de remedio supuestamente milagroso. Natalia bebió la poción que sabía a menta y ligeramente a frambuesa, y se esforzó por creer que se producirían cambios felices en su vida. La hechicera, despidiéndola, le hizo una última promesa: tendrás marido e hijos, ve y ten fe. Coincidencia o no, la poción de la curandera funcionó. Ese mismo día, cuando intentaba volver a casa, Natalia se encontró con Bolívar. Un enorme camión se detuvo junto a Natalia, de pie en el arcén con el brazo levantado. El atractivo conductor, tras escuchar a dónde quería ir, hizo un gesto con la mano. Sube al coche, estoy pasando por este pueblo. Natalia admitió tímidamente: solo que no tengo nada de dinero. ¿Puedo comprarte un bocadillo? Está muy rico. El hombre se echó a reír. Sube, te llevo. Siempre es más fácil conducir cuando tienes a alguien con quien hablar. Al ver que la mujer intentaba subir sus enormes maletas al alto escalón, el conductor la ayudó y pronto se pusieron en camino por la autopista. Al principio, Natalia se mostró tímida y no contestó a ninguna de las preguntas del hombre, o dio una respuesta unilateral. Sin embargo, ya fuera por el largo camino que tenían por delante, o por la insólita sensación de conducir por encima del suelo en la cabina de un coche enorme, mientras los demás coches parecían bastante pequeños, la mujer se relajó. Bolívar, como se llamaba el conductor, consiguió tocar sus nervios, tensos como cuerdas, y ella le habló de su infertilidad. La mujer no tuvo reparos en hablar con el hombre. Quizá funcionará la magia del autoestopista ocasional, cuando de repente revelas tu alma a un completo desconocido. Natalia estaba segura de que llevaría a Bolívar hasta el desvío de la carretera a su pueblo natal y no volvería a verlo, así que se lo contó. Los médicos me dijeron firmemente que nunca podría ser madre. No hay prácticamente ninguna posibilidad. El hombre se quedó callado un rato y luego dijo: bueno, en la vida pasan todo tipo de cosas. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos. Mi hija Alina es la mayor, tiene 13 años y mi hijo Vasco solo tiene 10. Pero no tienen madre. Bueno, claro que la tienen, pero hace casi medio año que no la veo. Su madre se fue a buscar a su amor y el nuevo hombre no quiere hijos ajenos. ¿Lo ha entendido? El conductor se volvió hacia Natalia. Ni siquiera puedo culparla. Estoy constantemente en la carretera y ella es una mujer famosa, así que cedió. No pudo resistirse.
decidió que toda nuestra vida de casados era solo un error. Los dejé estar. Nos las arreglamos. Ahora tengo que ir de viaje con menos frecuencia. Al fin y al cabo, ahora soy padre y madre a la vez. Pero tampoco puedo renunciar por completo al trabajo. Después de todo, entonces no habría nada que comer. Y ni siquiera hablo de ropa y pequeñas cosas. Mientras estoy de viaje, los vecinos cuidan de los niños durante un tiempo. Así es como vivimos ahora. Natalia, tratando de elegir sus palabras, intentó expresar su simpatía, pero Bolívar trató de cambiar de tema y preguntó: por cierto, perdona mi curiosidad y mi extraña pregunta, pero ¿cómo llevaste hasta la carretera unas bolsas tan pesadas? Debían de pesar mucho. La mujer, que casi tenía lágrimas en la comisura de los ojos, sonrió ante la exageración y confesó: el militar me ayudó a llegar hasta la parada del autobús. Luego lo arrastré todo hasta la carretera y después, cuando me cansé, empecé a hacer carreras cortas. Arrastré 2 bolsas y las dejé en el suelo. Luego seguí a las demás. Así llegué hasta allí. Bolívar escuchó a su compañero y preguntó: ¿tienen camino hasta la casa? Natalia simplemente respondió: sí, tenemos suerte. La casa está situada en la esquina de una calle principal, incluso al final, pero la carretera está incluso pavimentada con asfalto. Durante el resto del camino, los nuevos conocidos pasaron el resto del día manteniendo agradables conversaciones. Cuando Natalia le dijo a Bolívar que ya era hora de bajarse, este giró bruscamente el volante y el enorme camión no tardó en entrar al pueblo. El conductor ayudó a su compañera a bajar del camión. Llevó sus pertenencias hasta la puerta, bromeando sobre su peso, pero rechazó de plano el refresco que le ofrecían. Gracias, pero tengo que irme. La carga no se lleva sola. Además, los niños me están esperando. La madre y la hermana de Natalia saltaron al porche cuando oyeron llegar el camión. Pero el enorme camión ya había dado la vuelta, así que no tuvieron tiempo de ver quién iba al volante. Ana y Lucila ayudaron a su hija a entrar en la casa, y por la forma en que Natalia ocultaba los ojos, su madre adivinó. El veredicto de los experimentados médicos era triste. Hizo una señal a su hija mayor para que no cuestionara a su hermana, que había vuelto de la ciudad, y empezó a poner la mesa diciendo: ustedes arreglen las cosas que han comprado y yo voy enseguida. Natalia, agotada por las citas con el médico y las compras, intentó negarse, pero era inútil discutir con su madre y lo aceptó. La angustiada joven pensó que no podía probar bocado, pero los olores de la comida casera le abrieron de repente un apetito casi lobuno. En cuanto las mujeres empezaron a preparar café, los vecinos se agolparon en su casa para recoger los artículos que habían pedido. El resultado fue una fiesta espontánea en la casa. Natalia se sintió de repente relajada e incluso alegre. Alguien se probó zapatos y ropa. Alguien dejó generosamente la bolsa traída con dulces para la mesa común. Una vecina curiosa, Simplicia, no pudo resistirse. Natalia, ¿quién te ha traído a casa? Estaba gateando en el jardín. Oí que el coche no era nuestro, no era del pueblo. Vi a un hombre guapo que te ayudaba, guapo y alto, y no es viejo en absoluto. Cuando los aldeanos terminaron de bromear con la tía Simplicia, que siempre se quejaba de que no oía bien y apenas veía nada, Natalia respondió la pregunta. Tuve mucha suerte de coger un autoestopista. El conductor ni siquiera me pidió dinero, me perdonó la vida. Y el conductor no paraba de burlarse de mí porque las cosas que llevaba pesaban más que yo. Pasaron varias horas mientras los parientes y vecinos abandonaban la casa de Ana, deseando a la señora y a su hija que durmieran bien. Y Natalia, agotada, se fue a la cama. En sueños vio a Bolívar, con quien se dirigía de nuevo a alguna parte. Por la mañana, durante el desayuno, se dio cuenta de que su madre y su hermana ya habían hablado de su nuevo conocido. Ya le habían preguntado todo lo que les interesaba. Lucila aclaró sin rodeos. Tengo curiosidad. ¿Cómo ve Bolívar su vida? Los niños están en la adolescencia y hay que cuidarlos. Tendría que cambiar de trabajo para no perderlos. Ana pudo ver que la insistencia de su hija mayor incomodaba a Natalia. La conversación entre las chicas estaba a punto de convertirse en una pelea. La mujer trató de aligerar el ambiente en la familia.
Chicas, cálmense, no hay nada de qué hablar. El hombre ayudó a Natalia a llegar a casa y gracias a él. Es ingrato e inútil decidir cómo va a vivir su vida. De todos modos, no volveremos a verle y no le daremos nuestras valiosas ideas. Sin embargo, Ana estaba equivocada. Bolívar se presentó en su casa unos 2 meses después. Cuando llamó a la puerta, después de un saludo sorprendido, explicó a su anfitriona: «Perdóneme generosamente. He estado por estos lares recientemente y supongo que usted es la madre de Natalia». La mujer asintió afirmativamente y esperó a ver qué le contaba Bolívar. Él no dudó y le dijo: «Hoy he pasado por tu pueblo y se me ha estropeado el coche, de tal manera que no he podido arreglármela solo. He contactado con un amigo que puede venir con la pieza necesaria, pero no será hasta dentro de 8 horas. Si me disculpan, necesito una bebida caliente y vuelvo al coche». Natalia, que había vuelto del trabajo, se había enterado por su madre de que Bolívar había llegado. Había comido y se había ido al coche, y estaba preocupada. «¿Le llevo algo más? Por la noche ya hacía frío y seguramente tenía hambre otra vez». Natalia recogió la comida y se apresuró a llevarla al chofer, mientras Ana buscaba ansiosamente a su hija. Por supuesto, tenía más de 25 años y ya era hora de que se casara, pero su madre no quería que su hija empezara una relación con un camionero, que probablemente tenía un amigo así en cada pueblo. Además, Bolívar tenía hijos que criar, tratar y traer al mundo. La astuta Ana sabía que todos los problemas recaerían sobre los delicados hombros de su hija. Había esperanzas de que el chofer no se sintiera atraído por su compañera de viaje, pero el corazón de la mujer latía ansiosamente. Los temores de Ana no eran infundados. Natalia y Bolívar tenían una aventura. El hombre no tenía tiempo para un bonito cortejo, pero mientras conducía, se detenía, dejando ocasionalmente las escasas provisiones y ayudando en la casa, haciendo el trabajo de los hombres. Por eso, cuando Bolívar le pidió a Natalia que se casara con él, no sorprendió a nadie. Ana no puso ningún obstáculo, consciente de que eso solo empeoraría las cosas para su hija, que estaba enamorada. Incluso sugirió que Natalia se mudara con su novio y viviera en su casa por el momento sin un matrimonio formal. «Hija, te vas a tu Bolívar de novia, no de esposa. Conoce a los niños, a ver cómo te reciben». Lucila también estaba en contra del apresurado matrimonio de su hermana con Bolívar. Afirmó enfáticamente, agitando los brazos: «Eres solo un aeródromo conveniente para él. Mientras él esté fuera en sus vuelos, tú cuidarás del piso y te ocuparás de los niños. Comprobarás sus lecciones. Si es necesario, los curarás. Les limpiarás los mocos, los llevarás al médico. Está bien, si los niños entienden y aceptan la decisión de su padre de volver a casarse, pero ¿y si no lo hacen? Estarás en un mundo de dolor si van en tu contra. Mamá tiene razón, deberías conocerlos primero. Visitarlos al menos una semana». Después de despedirse de su marido, que no le hacía mucho caso, pero aún así la trataba con respeto, y de recordar la vida con él, Natalia Jiménez se dio cuenta de que su madre y su hermana tenían toda la razón con sus consejos. Sin embargo, de joven había aceptado una vida familiar en la que tenía que encontrar urgentemente un acercamiento a 2 adolescentes. Lo peor era que su ciudad natal, Bolívar, no estaba cerca de Natalia. No podía visitarlos con frecuencia. El servicio de telefonía celular era muy deficiente en ese momento y no podía hablar mucho con su madre y su hermana. Además, tenía muy poco tiempo libre. Bolívar, tras darse cuenta de que se podía confiar en Natalia, se quedó en la casa solo para una breve luna de miel, acortada a 2 semanas, e incluso entonces casi nunca estaba a solas con su mujer. Al fin y al cabo, su principal cometido era presentarle a los niños. Después, él estaba casi siempre de viaje, y Natalia se quedaba con sus hijos como madre y padre a la vez. En presencia de Bolívar, Alina y Vasco se comportaban con su madrastra de manera enfáticamente indiferente. Pero la primera vez que Bolívar se marchó, en cuanto la puerta se cerró tras el hombre, la mayor declaró: «Ni se te ocurra ocupar el lugar de nuestra madre. Eres una sirvienta, nada más». Natalia no trataba de husmear en el alma de los niños, comprendiendo que no era fácil para ellos aceptar su apariencia.
pero siempre intentaba ser útil. Los adolescentes respondían con una ira bestial y constantemente se les ocurrían bromas particularmente desagradables. ¿Cuántas veces objetos extraños, desde gusanos hasta pegamento, acabaron en sus zapatos? Pero Natalia no castigaba a los niños y les explicaba pacientemente: no me quejaré con su padre, porque hay que protegerlo. Pero aún así les pido a ti, Alina, y a ti, Vasco, que respeten al menos el respeto mutuo básico. Los niños, comprendiendo que esta vez no serían castigados, aceptaron, pero siguieron haciendo travesuras. Un día Natalia corrió a casa con las verduras que había comprado para la cena, preparándose para el regreso de Bolívar de su viaje. Entonces se dio cuenta de lo que habían hecho el hijastro y la hijastra. La olla de la cena ya no estaba. Los platos estaban limpios y secos, y Alina, mirando a su madrastra directamente a los ojos, declaró descaradamente que no se había cocinado nada en absoluto. Probablemente solo lo pensó y luego soñó que lo había cocinado todo. Probablemente la cansada Natalia habría creído a su hijastra, pero los niños, que habían tirado la cena en alguna parte, limpiado a fondo la olla e incluso vaciado el cubo de la basura, cosa que no se suele hacer, olvidaron sacar de la nevera el resto de la comida para el almuerzo. Aquella vez la mujer no se contuvo y, sin levantar la voz, informó: ya está. Puedes decirle a tu padre dónde y por qué te has llevado toda la comida. Yo me vuelvo a mi casa. Natalia ese día a duras penas consiguió ir a trabajar. De hecho, por la noche fue a ver a su madre y a su hermana. Tuvo que pasar buena parte del fin de semana de viaje, pero ya no podía quedarse en el piso con los niños, que la maltrataban sin motivo alguno. Ana no había rematado a Natalia con un despectivo «te lo dije», y la mujer incluso se había animado un poco, pero Lucila no iba a ser ceremoniosa. «No, madre, nada bueno saldrá de semejante abnegación. Natalia gastaría sus nervios y sus mejores años en estos niños, pero seguiría siendo una extraña para ellos». Su hermana persuadió a Natalia para que lo abandonara todo y dejara el inhóspito piso de Bolívar, pero no tuvo éxito. Todos los argumentos fracasaron. Bolívar vino a recoger a su mujer hacia la tarde del domingo y declaró con firmeza: «Natalia, vuelve. Alina y Vasco prometieron dejar de hacer payasadas». La mujer se lo creyó. Acompañada por los silenciosos suspiros de su madre y su hermana, regresó al pueblo. Alina y Vasco se habían calmado. Ya no eran groseros con Natalia, y la mujer se alegró al pensar que el lado oscuro de su vida había terminado. Ahora, como le había prometido la curandera, tenía marido e hijos, y todos sus problemas no eran más que un añadido a la realización de su anhelo. Natalia crió a Alina y Vasco como si fueran sus propios hijos. La mujer se prohibía a sí misma siquiera pensar en renunciar a esta difícil carga. Por supuesto, no eran sus parientes de sangre, pero se sentaba junto a sus camas cuando estaban resfriados. Acudía a las reuniones de padres y profesores y les ayudaba a resolver todo tipo de problemas. Secó las lágrimas de Alina tras su primer desengaño amoroso. Fue ella, Natalia, quien cuidó de la pequeña Milú, permitiendo a su hijastra cursar estudios superiores. Y ahora, tras oír hablar a los niños, resulta que ninguno de ellos la quiere en el piso donde antes todos parecían felices. Era terriblemente injusto, pero la mujer no podía culpar a nadie más que a sí misma. Natalia se frotó con diligencia la palma de la mano repentinamente entumecida y reflexionó sobre el pasado, temiendo incluso imaginar el futuro. Quizá era cierto que la familia ideal solo existía en su imaginación. En el pasado todo era inercia, y ahora tenía que pensar urgentemente en cómo comportarse con Alina y Vasco. Natalia Jiménez se conocía a sí misma y comprendió que fingir no funcionaría. Ya no podría sonreír afablemente a sus hijos adoptivos, sabiendo que no la valoraban más que a la alfombra tirada en el umbral de la puerta. La mujer acababa de perder a su marido, que le era muy querido, y la conversación accidentalmente escuchada entre Alina y Vasco le hizo darse cuenta de que el apoyo bajo sus pies había desaparecido. El dolor de su corazón no desapareció,
pero la pastilla que tomó tuvo un efecto salvador. Natalia Jiménez pudo respirar con más facilidad, pero ahora ni siquiera sabía cómo seguir adelante. Los recuerdos de un pasado difícil fueron sustituidos por preocupaciones sobre un futuro desconocido. Vasco y Alina hablaron del pueblo natal de la mujer, pero esa era la cuestión. No había ningún lugar al que volver. No, la casa estaba en pie, y como le dijo un aldeano que conoció hace poco en el hospital, se había vuelto aún más hermosa, pero su hermana vive allí con su familia. ¿La aceptarían si probablemente ellos mismos tuvieran un poco de espacio? La viuda se sintió increíblemente incómoda. Natalia lamentaba amargamente que, tras la muerte de su madre, se hubiera distanciado de Lucila, que, aunque siempre decía la pura verdad, por fea que fuera, siempre permanecía al lado de su hermana. Pasara lo que pasara, siempre había un sentimiento de apoyo. Natalia siempre sabía que le darían tanto el consejo adecuado como consejos amables sobre cómo corregir los errores que había cometido. Sin embargo, la mujer no sabía cómo solucionar el principal error. Hacía años que las hermanas, antaño muy amigas, habían tenido una disputa, tras la cual redujeron su comunicación a un intercambio cotidiano de felicitaciones navideñas. Natalia se había peleado con su hermana porque no había podido visitar a su madre moribunda. Justo ese día, Alina se había puesto de parto y, temiendo el inminente alumbramiento, rogó a su madrastra que no la abandonara. Vasco, Bolívar e incluso el chico implicado en el embarazo de la hijastra estaban en la casa. Pero todos, como uno solo, se apartaron resueltamente de los problemas típicamente femeninos. Alina iba de la mano de Natalia, que sabía con pesar que no podía dejar a la mujer en quien había confiado e ir a despedirse de su madre. Bolívar condujo a su mujer y a su hija al hospital de maternidad. Allí, Natalia permaneció casi 24 horas y tras la alegre noticia del nacimiento de una niña corrió al pueblo, pero llegó demasiado tarde. Lucila le contó a su hermana lo que pensaba de ella. Se abrazaron y sollozaron durante casi una hora. Natalia sabía que Alina podría haber prescindido de ella y no podía perdonárselo. Se preocupaba por ayudar a Lucila y se sentía culpable todo el tiempo. Como consecuencia de la tensión que se respiraba, estalló un conflicto entre las hermanas. Lucila reprendió: «¡Estúpida! Ten compasión de ti misma. Te has convertido en una sierva impotente. Bolívar y sus hijos te manipulan sin remordimientos. Ni siquiera pudiste visitar a tu madre, aunque no te necesitaban allí. ¿Hizo sentir mejor a Alina que estuvieras en la maternidad? No, esta princesa está acostumbrada a que la consientas». Natalia defendió a su hijastra y las hermanas discutieron por última vez. Unos años después de la desagradable escena, Natalia escribió a su hermana una carta penitencial y comenzaron a cartearse. Sin embargo, las cartas eran breves y sin demasiados detalles. Las hermanas solo se habían visto unas pocas veces en los últimos 20 años. La larga distancia y el hecho de que Natalia hubiera estado inmersa en preocupaciones por su marido, Alina y Vasco, también influyeron. No tenía tiempo para dejarlo todo, sobre todo porque su hijastro y su hijastra siempre tenían problemas, y parecía imposible prescindir de ella. Con la llegada de los teléfonos móviles, la comunicación se hizo más fácil, pero las cartas y las tarjetas de felicitación de papel dejaron de volar del pueblo a la ciudad y viceversa. Natalia vino a visitar a su sobrina en su 10º cumpleaños y luego un par de veces más. Y ahora la mujer se sentía increíblemente apenada porque toda su vida había intentado ser buena con los que ahora eran innecesarios, pero nada tenía arreglo. No quería quedarse ni un día más en el piso de su difunto marido. Natalia Jiménez se sentó tranquilamente en la cama, escuchando lo que ocurría en el piso. Parecía que mientras la mujer estaba sumida en sus pensamientos, su hijastra y su hijastro se habían dormido. Lentamente, intentando no hacer ruido, Natalia Jiménez recogió sus documentos y sus cosas favoritas. Afortunadamente, en la habitación había un bolso grande, con el que la mujer viajó una vez con Bolívar en un sanatorio.
Natalia Jiménez se sentó a la mesa para dejar una nota a Alina y Vasco, aunque dudaba que su repentina desaparición les preocupara. Con cuidado de no romper a llorar y dejar rastros de sus lágrimas en el papel, la mujer escribió: Alina y Vasco, no puedo quedarme aquí, me voy al campo, adiós. La ciudad nocturna encontró a la infeliz Natalia, que de la noche a la mañana se había quedado sola y sin hogar, con las calles casi vacías. Aquí y allá, los dueños de los perros paseaban a sus queridas mascotas que habían decidido dar un paseo nocturno. En algunos bancos descansaban jóvenes, pero la mujer pasó sin miedo incluso entre las ruidosas compañías. No podía imaginar nada más aterrador que lo que le había ocurrido. Incluso se le pasó por la cabeza que no le habría importado que su vida, que había sido tan miserable, hubiera terminado aquí, en las calles, donde ella había sido un molesto estorbo para la feliz resolución de sus problemas de piso. Sin embargo, el viaje hasta la estación de tren transcurrió sin incidentes e incluso había un lugar acogedor para la fugitiva en la sala de espera. Ni siquiera tuvo que pedir a nadie que la dejara pasar. Natalia pensó que era una buena señal, pero no consiguió dormirse. En cuanto abrió la taquilla, compró un billete a la estación más cercana a su pueblo natal. Inconscientemente, la mujer esperaba que Alina o Vasco empezaran a llamarla, poniéndole excusas o incluso pidiéndole que volviera a casa, y preparó argumentos para negarse, pero nadie llamó. Al principio, Natalia pensó que los hijos de Bolívar aún no se habían despertado. Luego, aún tratando de justificarlas, decidió que simplemente no habían encontrado la nota y pensaron que ella se había ido por negocios. No había llamadas ni de día ni de noche. Cuando la mujer salía de la ciudad y por fin lo entendió, nadie la quería. Claro que le dolía, pero Natalia pensaba que no estaba bien llorar delante de la gente. Era muy difícil olvidar el resentimiento. Pero la mujer repelió cuidadosamente todos los intentos de pensar dónde y cuándo había cometido un error fatal. Mucho antes de llegar a la estación de destino, Natalia empezó a preocuparse. Tal vez su hermana tampoco encontraría un lugar para ella. Por alguna razón, no fue al funeral de Bolívar y ni siquiera envió nada en respuesta al mensaje de texto que había recibido informándole de la muerte del hombre. La mujer tuvo miedo de llamar y decirle que iría, y ahora lo lamentaba amargamente. ¿Y si Lucila se hubiera ido a alguna parte? Sin embargo, no tuvo que pensar en ello durante mucho tiempo, porque ya se estaba acercando a su pueblo. Cansada por la tensión nerviosa, la mujer pidió un taxi. Aunque no era la opción más rentable, pero tenía tantas ganas de llegar deprisa a la que fuera la casa de su madre, que Natalia Jiménez ni siquiera pensó en el dinero. El conductor fue una brisa, como había prometido, entregó a la pasajera en el lugar y a los pocos minutos la mujer observó a su hermana, que salía al patio a secar las sábanas. Su corazón comenzó a latir de nuevo a un ritmo acelerado y, decidiendo no dudar más, Natalia abrió la puerta. Un crujido despertó al perro que dormía en las sombras y Lucila se volvió inmediatamente. Al ver a su hermana de pie en el patio, arrojó de golpe la sábana a la pila y se abalanzó sobre Natalia como si nunca hubiera habido una década de separación entre ellas. Lucila abrazó, besó y susurró: «Mi hermanita está aquí. ¿Por qué no me lo dijiste?». La calurosa bienvenida hizo que a Natalia le picara la nariz y dejó correr las lágrimas. La hermana mayor, que también lloraba en silencio, volvió en sí y sugirió: «Démonos prisa y entremos. ¿Por qué estamos llorando en la calle?». Lucila no la molestó, sabiendo que Natalia no habría llegado al pueblo sin avisar, y empezó a alborotar en la cocina. La hermana menor inició la difícil conversación. «Lucila, ¿por qué no viniste al funeral de Bolívar?». Ella se quedó sorprendida. «¿Cómo que un funeral? ¿Por qué no me avisaste?». Natalia miró a su hermana confundida. Lucila tenía defectos, pero era más fácil acusarla de ser demasiado directa que de la habilidad de un actor para ocultar o representar emociones según las ventajas del momento. Ahora su cara reflejaba pura sorpresa.
Natalia sacó su teléfono para mostrar el mensaje que había enviado y se enfadó consigo misma. El mensaje resultó ser un borrador. Lucila realmente no sabía nada del dolor de su hermana pequeña. Natalia se hundió en el banco y se rompió a llorar de nuevo. Lucila le trajo a su hermana una taza tranquilizadora y luego la llevó a su dormitorio. «Acuéstate y descansa. Te llamaré cuando haya puesto la cena». La agitación emocional que tuvo que soportar la viuda fue tan fuerte que, inesperadamente, se quedó dormida durante casi 8 horas. Cuando Natalia por fin despertó, toda la familia de Lucila estaba en casa y todos la recibieron con una calidez increíble. Vital, que está casado con su hermana mayor, llevó a Natalia a conocer la casa. Su hija Casilda, mientras tanto, se apresuraba a servir los manjares preparados en honor de su tía. La somnolienta mujer se alegró al comprobar que, efectivamente, la casa de su madre era la mejor conservada y que las comodidades urbanas añadidas la hacían especialmente confortable. Lucila estaba visiblemente orgullosa de su marido, de su hija y de la casa, pero no hacía alarde de ello delante de su hermana. Ni siquiera parecía un poco tímida por su felicidad. Cuando las hermanas se quedaron solas, Natalia le contó a Lucila su problema y le habló brevemente de la ingratitud de Alina y Vasco. «Verás, resultó que yo no pertenecía allí. Me siento como si me hubiera convertido en un viejo baúl no deseado. Antes era necesario, pero ahora solo estorba. Quizá debería haber luchado por el derecho a vivir en este piso, donde ha transcurrido más de la mitad de mi vida. Pero después de la conversación que oí por casualidad, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Nunca había experimentado semejante humillación, ni siquiera por parte de mi suegra». Lucila me regañó y me aconsejó. «Olvídate de todos esos sinvergüenzas. Ahora estás en tu casa y nadie te echará. Mañana dividiremos una parte del pasillo para que tengas tu propia habitación. Todo se arreglará. Aún no tienes 60 años. Puedes empezar a vivir tu vida como quieras, no para complacer a otra persona». Las hermanas se abrazaron y podrían haberse quedado así hasta el amanecer, pero Casilda entró por la puerta y aconsejó. «Vámonos ya a la cama». Natalia pensó que era inútil que se fuera a la cama después de un largo día de sueño, pero sorprendentemente cayó en un sueño sin sueños. La mujer comenzó una nueva vida. No le costaba recordar las peculiaridades del trabajo en la aldea y se regocijaba al ver cómo las plantas le regalaban hermosas flores y sabrosos frutos a cambio de cuidados. A veces le venían a la mente comparaciones con la gente desagradecida, pero poco a poco se fue enfriando el ardiente resentimiento contra Alina y Vasco. Natalia incluso quiso llamar varias veces a su hijastra para preguntarle por Milú. Sin embargo, el hecho de que la nieta no estuviera en contacto con ella detuvo a la mujer. Significaba que Milú tampoco la necesitaba ya. Los días pasaban volando y Natalia esperaba ansiosa la llegada del otoño. Entonces toda la familia se vería obligada a socializar mucho más, y la mujer temía que surgieran pequeñas peleas. Intentaba ser lo más servicial posible, y Lucila a veces bromeaba resintiéndose. «Natalia, ¿por qué eres como Cenicienta? ¿No puedes sentarte y descansar? Todo el tiempo en el trabajo, en algún negocio. Hasta me da vergüenza que siempre estés al frente de la casa». Vital también se lo ha preguntado a menudo en broma. «Natalia, ya me da vergüenza delante de la gente. Dirán que Lucila y yo tenemos una esclava. Justo cuando vamos a hacer algo, ya lo has hecho. Me he quedado sin palabras. Te estoy muy agradecido, pero te lo ruego, date un descanso. No hay necesidad de todo este trabajo duro». A pesar de todos los temores, la vida con la familia de su hermana ha aportado tranquilidad a Natalia. La llenaba cada día de trabajo físico duro y luego monótono, y le hacía no pensar en la ingratitud de sus hijos y su nieta. Gracias a las detalladas explicaciones de su sobrina Casilda, la mujer registró una cuenta en las redes sociales, dominó la sencilla ciencia de su uso y empezó a seguir de vez en cuando la vida de Milú. La nieta no nativa colgó muchas fotos y refranes cortos, y a través de ellos Natalia entendía lo que estaba pasando. La mujer esperaba que Milú la invitara a la boda, pero tuvo que conformarse con ver las fotos.
Las personas que Natalia había considerado su familia durante años parecían haberla borrado por completo de sus recuerdos. Aquí, en su pequeña patria, sin embargo, la mujer sentía que estaba absolutamente en su sitio y no estorbaba a nadie. Después de las inusualmente agradables vacaciones de Navidad, cuando los aldeanos fueron a visitarse según las viejas costumbres conservadas, ella descongeló sus ánimos. Lucila se alegró de ver que su hermana pequeña reía cada vez más y no parecía tan confusa y deprimida mentalmente. Era muy agradable ver cambios tan positivos. Lo único deprimente era la rapidez con que Natalia se apresuraba al oír el timbre del teléfono. Qué decepción se llevó al mirar la pantalla, que mostraba unos números que no esperaba. Al parecer, su hermana pequeña esperaba una llamada de aquel a quien había dedicado su vida, pero fue en vano. Un día, Lucila, su marido y Natalia pasaron a visitar a la anciana maestra. A pesar de su avanzada edad, la anciana ha conservado tanto su mente vivaz como su asombrosa autoironía. Después de regañar a sus exalumnos adultos por traer comida, la maestra sugirió tímidamente: «Chicos, ¿qué les parecería si les pidiera que me ayudaran a organizar un aniversario? Estoy a punto de cumplir 80 años». La anciana maestra miró a los invitados con esperanza en los ojos, y ellos, sin siquiera acurrucarse, respondieron juntos: «Lo haremos, no te preocupes». La maestra sonrió. «Ah, qué buenos son. Todo el mundo es tan amable». Se discutió mucho sobre los detalles. Algunas ideas parecían buenas. Otras se cambiaron de modo que apenas quedaba nada de la versión original. Mientras Vital arreglaba todo lo que requería la fuerza de un hombre, las tres mujeres hacían una lista de a quién implicar en la organización de la fiesta y elaboraban una lista de invitados a los que había que llamar. Lucila, sin aplazarlo, llamó a su amiga que trabajaba en la escuela y, tras un breve saludo, preguntó: «¿Crees que podremos celebrar el aniversario del profesor en el edificio de la escuela? Después pondremos todo en orden, puedes estar segura». Al cabo de unos minutos, Lucila sonrió a la maestra y a su hermana. «No hay problema. Otilia incluso me regañó por el hecho de que pudiéramos haber dudado de ella. Ella también fue alumna vuestra y está dispuesta a ayudar en todo lo que pueda». La anciana profesora estaba contenta y Natalia por fin tenía algo importante que hacer. Empezó por llamar a todos los números de teléfono que tenían ella, su hermana y Vital. Intentó encontrar alumnos con los que no pudiera contactar a través de las redes sociales. La mayoría de sus antiguos alumnos, cuando se enteraron del próximo aniversario del hombre que les introdujo en las letras y los números, no dudaron en aceptar. Costó mucho trabajo conseguir el número de Conrado, quien, resultó, había decidido hacía unos meses vivir una temporada junto al cálido mar, cumpliendo un sueño largamente acariciado. Había dejado que un empleado de su empresa se alojara en su piso de la ciudad, y Natalia se había enterado por su inquilino. Sin embargo, el compañero de piso del empleado se negó a dar su número de teléfono. Cuando le pidieron que anotara su número de contacto y le dijera a Conrado que su antiguo compañero le estaba buscando, dudó, pero luego confesó sinceramente: «No creo que sea muy apropiado molestar directamente al jefe. Si quieres, le doy tu número a su adjunto. Habla con él casi cada 2 días. Creo que si Conrado lo considera necesario, se pondrá inmediatamente en contacto con usted». Pero Natalia no quiso esperar. A través de una tercera mano consiguió encontrar el contacto de una antigua compañera de clase. Y, a pesar de que la llamada al extranjero amenazaba con reducir seriamente los fondos de la cuenta, marcó los números necesarios. De repente, Conrado la reconoció desde la primera palabra que pronunció. O tal vez había sido avisado por el personal. En cualquier caso, su voz reflejaba una auténtica alegría. «Natalia, no puedo creer lo que oigo». La mujer explicó al antiguo compañero el motivo de su llamada, y él respondió con entusiasmo: «Por supuesto que estaré allí». Charlaron unos 10 minutos recordando los maravillosos años escolares, y entonces el hombre volvió en sí. «Natalia, te voy a arruinar. Vale, adiós, voy a reservar un billete». La mujer respondió riendo: «Conrado, entra en razón.
Aún faltan casi 2 meses para el aniversario del profesor. El hombre respondió con firmeza: Nada. Te he oído y me he dado cuenta de que no quiero calentarme más la barriga aquí. Me voy al campo. Además, seguro que te vendría bien mi ayuda. En fin, hasta pronto. La conversación con Conrado hizo que Natalia se sintiera inusualmente alegre, como aliviada de sus preocupaciones. La calidad de la conexión telefónica era impecable y podía oír el antiguo compañero de clase tan bien como si estuviera en la habitación de al lado. Pronto, el teléfono de la mujer recibió una notificación del número corto del banco. Era una antigua compañera de clase que le había hecho una transferencia, enviándole una compensación por la comunicación. Natalia compartió con su hermana los resultados de la llamada de los antiguos alumnos, y Lucila notó cierta excitación en Natalia. Los preparativos de la gala estaban en pleno apogeo. Conrado, que había venido en avión, ayudó muchísimo. Sin que la anciana profesora lo supiera, pagó la mayoría de las facturas y le dio a ella una cantidad mucho menor de dinero. Junto con Natalia, el hombre recorrió varias tiendas. Aceptó sin rechistar varias opciones para que todos los planes salieran a la perfección. Conrado se dio cuenta de que Natalia, de la que estaba enamorado desde niño, seguía sintiéndose atraída por él. Lamentó amargamente no haber tenido el valor de confesar su amor a su compañera de colegio y haberse alistado al ejército. Al enterarse de la boda de su amada, incluso se consideró un traidor y quiso desertar. Pero el plan nunca se materializó. Cuando regresó y conoció a Natalia, ella estaba tan destrozada por el fracaso matrimonial que rechazó obstinadamente todas sus muestras de atención. Cuando Natalia empezó a tener una segunda aventura, él fue enviado a trabajar en otro lugar. A su regreso, Conrado se enteró de que Natalia había vuelto a eludirle. Una oleada de desesperación y rabia se apoderó de su corazón. Enfadado consigo mismo, no tardó en dejar su trabajo y trasladarse a la capital desde su pueblo natal, donde todo le recordaba su desdichado amor no correspondido. Reparó su corazón roto con trabajo y consiguió montar un negocio que, no inmediatamente, pero sí tras una serie de altibajos, empezó a reportarle ingresos constantes. Consciente de que el destino le había dado una oportunidad que probablemente sería la última, Conrado empezó a cortejar generosamente a su antigua compañera de clase. Natalia se sorprendió mucho cuando el hombre le regaló flores y le confesó sus sentimientos. Te he adorado desde la infancia, pero no podía abrirme a ti. Tantas veces quise contártelo todo y no me atreví. Te perdí 2 veces, pero no volveré a cometer ese error. Tanto tú como yo merecemos la felicidad. Natalia tocó con cuidado la frente de su vis a vis, como si comprobara su temperatura, y dijo: Mira, Conrado, tu cabeza no parece estar muy caliente, pero tendría que comprobarlo con un termómetro, ¿claro? ¿Qué te hace pensar que vamos a ser felices juntos? La mujer se dio cuenta por la cara de desplome del hombre de que le había ofendido, pero no se disculpó ni intentó rectificar la situación. Más tarde, cuando compartió la noticia con su hermana, Lucila dijo: Natalia, ¿acaso eres normal? Un hombre te ha adorado toda su vida consciente, desde que era niño, ¿y todavía no le tomas en serio? Has malgastado tu vida con los hombres equivocados y vuelves a rechazar a un hombre decente. Lo haces por nada. Date la oportunidad de ser feliz. Natalia intentó bromear. ¿Así es como te lo imaginas? ¿Todo tipo de besos y paseos románticos en lugar de ir a clínicas en tu vejez? Pero Lucila no se tomó a la ligera el tono bromista de Natalia. Eres tonta, Natalia. No te voy a presionar, pero si piensas con calma verás que los hombres como Conrado no hay que tirarlos. Él demostró hace mucho tiempo que puede hacer cualquier cosa. Pasó de simple tractorista a empresario. Es dueño de una empresa, y no solo de una, como dice la gente. Incluso puede permitirse unas largas vacaciones en un país cálido. Nunca se ha casado. Es a usted a quien ha estado esperando, y siempre ha elegido a hombres extraños. A Natalia no le hizo ninguna gracia oír los reproches de su hermana mayor. Pero, para ser sincera, estaba de acuerdo con Lucila. Inconscientemente buscaba un apoyo confiable, pero se equivocaba constantemente.
porque el que estaba a su lado era ignorado persistente e inmerecidamente. Hacía tiempo que Conrado había vendido la casa de sus padres en el campo y se alojaba en casa de un amigo. Sin embargo, se reunía a diario con Natalia, a veces por motivos organizativos, otras para visitarla y charlar con Vital, y luego organizaba magistralmente encuentros supuestamente fortuitos en una tienda o en un paseo. La mujer no tenía ni idea de que sus parientes más cercanos estaban implicados en el proyecto de conquistar su corazón. Casilda enviaba mensajes a Conrado diciéndole a dónde iba su tía. Lucila no dejaba de señalar a su hermana como el propio destino la emparejaba con un antiguo compañero de clase. Natalia era perfectamente consciente del afecto que Conrado sentía por ella. Le avergonzaba enormemente pensar que había enviudado hacía poco, en verano, y ahora de repente, después de solo 6 meses, volvía a creer en la posibilidad de la felicidad femenina. Natalia se avergonzaba y dudaba en corresponder a los sentimientos de Conrado, aunque sentía algo por él. Se acercaba el día de la celebración del aniversario del maestro, y todos los implicados en la organización de la fiesta estaban casi en estado de completa preparación. Vital montó todo un convoy para que todos los que quisieran felicitar a la jubilosa pudieran llegar fácilmente al pueblo vecino, donde aún se encontraba la escuela. Aunque la propia Natalia participó en la decoración del salón de actos, donde se decidió celebrar una parte del evento, lo contempló todo como si fuera la primera vez. Era precioso y muy conmovedor. El aniversario estaba en pleno apogeo y la mayoría de los presentes ya había felicitado a la profesora en prosa, verso e incluso en formato de canción, cuando Conrado se acercó de nuevo al micrófono. Tras pedir disculpas a todos por haberse desviado del tema de la velada, el hombre se dirigió a Natalia en persona. Preciosa mi compañera de clase. Te confieso mi amor delante de mis compañeros y de todos los aquí reunidos. Y te pido que me regales un baile lento. Hubo una salva de aplausos y Natalia no pudo negarse. Uno de los antiguos alumnos, responsable de la música de la fiesta, estaba obviamente al tanto de la idea de Conrado, porque casi de inmediato sonó una conmovedora canción lenta. Remoloneando por la sala en el fuerte abrazo masculino, Natalia se relajó por completo y permitió que su pareja la guiara en el baile. Conrado le susurró dulces cumplidos al oído y luego, como por casualidad, le propuso matrimonio. La mujer se quedó paralizada por la sorpresa, pero tras una pausa momentánea, el hombre continuó el baile. Cuando paró la música, Natalia se quedó confusa bajo la mirada escrutadora de su antiguo compañero de clase. Tenía tantas ganas de decir que, por supuesto, estaba de acuerdo, pero asustada, contestó con displicencia, aunque no con demasiada sinceridad. Lo siento, tengo que pensármelo. El hombre no se ofendió por su amada. Él mismo no quería presionarla, pero había sido su hiperactiva hermana Lucila quien le había animado a declararse en la fiesta, decidiendo que en un ambiente relajado simplemente no podría resistirse. Conrado se arrepintió de haber cedido a la seducción, pero interpretó correctamente el brillo de los ojos de Natalia. Intuyó que a la mujer le gustaba y lo comprendió. Necesitaba algo de tiempo para aceptar internamente la posibilidad de un cambio feliz en su vida personal. La velada festiva transcurrió bien, pero inevitablemente llegó a su fin. La profesora, feliz aunque algo cansada, fue acompañada a casa por uno de sus antiguos alumnos. Al despedirse de Natalia, la profesora le susurró un consejo. Querida, no dejes que se te escape la felicidad. Buen chico Conrado, no te lo pierdas. Como organizadoras, Lucila con Vital y Natalia con Casilda fueron las últimas que quedaron en la sala. Retiraron todo de las mesas, quitaron los adornos. Una vez más, la ayuda de Conrado fue muy útil. Explicó con sencillez. No hay ninguna prisa, estoy libre y encantado de ayudarles. Natalia miró furtivamente al hombre que más se había esforzado por limpiar el desorden y pensó que realmente había perdido demasiado tiempo de su vida. Cuando la compañía que había terminado de limpiar regresó a su pueblo natal, todos los miembros ya estaban bostezando. Conrado se fue a su habitación.
Vital, Lucila y Casilda se fueron a dormir. Natalia, perturbada por los acontecimientos, acudió a la World Wide Web en busca de consuelo. Después de leer un libro y no captar ningún giro argumental, la mujer decidió no molestarse con más distracciones y antes de concluir la sesión, echó un vistazo a las redes sociales. Ella, enfrascada en los preparativos del aniversario de su profesor, hacía tiempo que no consultaba la página de Milú y ahora se sorprendió. Todas las publicaciones recientes de la nieta no nativa estaban llenas de dolor. No bastaba con decir que Natalia estaba conmocionada. Lo releyó varias veces y quedó horrorizada. Resultaba que el parto de Milú no había ido demasiado bien, pero a ella y al niño que había nacido les habían dado de alta al cabo de solo una semana y les habían aconsejado que fueran a la clínica de salud infantil de su lugar de nacimiento. Natalia miró las listas de diagnósticos que le habían dado al bebé y se quedó horrorizada. Milú pidió ayuda económica a todos los que se preocupaban por ella. Todo el resentimiento que había en el corazón de Natalia se olvidó al instante. La compasiva mujer, por supuesto, decidió inmediatamente enviar ayuda económica. Sin embargo, cuando pensó en cuánto dinero se necesitaba al menos para la fase inicial de la operación, sintió un dolor en el corazón. La transferencia que podría haber enviado era solo una gota en el océano. Natalia tuvo un pensamiento repentino: pedir ayuda a Conrado. Sin esperar a que amaneciera, la mujer se vistió rápidamente y se dirigió a casa del hombre. Llamando por teléfono a su antiguo compañero de clase, que Natalia por suerte se acordó de traer, le contó confusa la angustia de la chica. Verás, no se encuentra bien. Su hijo necesita urgentemente una operación. Tiene tantos diagnósticos que no podemos esperar. He leído un poco los comentarios. Su hijo no tiene tiempo. Ni siquiera podía esperar hasta mañana. Por favor, Conrado, si puedes, ayuda a Milú y a su bebé. Entiéndelo, el tiempo es su mayor y más despiadado enemigo ahora mismo. El hombre rodeó a Natalia con el brazo e intentó tranquilizarla. Te lo prometo, haré todo lo que esté en mi mano. Mientras tanto, déjame acompañarte a casa. Fuera hace frío y veo que tenías tanta prisa que ni siquiera estás completamente vestida. Conrado cumplió su promesa. A la noche siguiente ya había publicado un post en el perfil de Milú, dando las gracias a todos los que habían ayudado a recaudar el dinero. Natalia agradeció la generosidad de su admirador y, en lugar de torturar a Conrado con la incertidumbre, le dijo que se lo había pensado y había aceptado. El hombre estaba increíblemente contento y, ante su insistencia, se decidió que la boda se celebrara según todas las reglas. Natalia intentó disuadir al feliz novio. Conrado, ¿cómo voy a llevar un vestido blanco con velo si me caso por tercera vez? Además, técnicamente estoy de luto. Aunque Conrado quería formalizar rápidamente la relación con la mujer a la que amaba desde hacía tanto tiempo y con tanta fidelidad, aceptó esperar todo lo que Natalia quisiera. No te meteré prisa, pero por favor no te cases con nadie más. Hemos perdido demasiados años. La mujer negó con la cabeza. No, ahora soy lista y tampoco repetiré mi error. Ahora solo me casaré contigo. En el aniversario de la muerte de Bolívar, Natalia visitó su tumba y le llamó la atención lo desordenada que estaba. Con un suspiro, la mujer la arregló y, de regreso a su pueblo natal, aprovechó el largo tiempo de espera en la estación de autobuses. Tras comprar un sobre marcado, un bloc de notas y un bolígrafo en un kiosco de artículos de consumo, Natalia escribió una carta y la depositó en el buzón que había allí. Ya en el autobús, la mujer se arrepintió de su acto impulsivo, pero no podía hacer nada. Unos días más tarde, cuando la carta se había abierto camino, Alina abrió el buzón para coger la factura de los servicios y se encontró con un sobre sin remitente. En la línea destinatario figuraban su apellido y dos nombres, el de ella y el de su hermano. La letra le resultó familiar y abrió el sobre con impaciente curiosidad. En el papel blanco había un pequeño mensaje. Hola, no sé si esta carta irá a Alina o a Vasco, pero eso no importa. Creo que quien la reciba encontrará la manera de hacer llegar la información a la otra o al otro. Me gustaría pedirte que te acuerdes de cuidar a la tumba de tu padre.
Además, hace tiempo que quiero agradecerte que no te convirtieras en un hipócrita tras su fallecimiento. Hace aproximadamente un año, por casualidad, escuché vuestra conversación sincera, a partir de la cual me di cuenta de que había fracasado completamente en tu educación. Intenté poner mi alma en ti, proporcionarte no solo comodidad doméstica, sino también enseñarte a ser amable, misericordiosa y considerada. Es una lástima que fracasara. Así que no tener derecho a vivir en un piso que he mantenido limpio y ordenado durante 3 décadas es la menor de mis desgracias. Sin embargo, no estoy enfadada y espero que todo te vaya bien. Dale recuerdos a Milú y a su hijo. Alina se estremeció. Se había dado cuenta de que Natalia había escuchado su conversación con su hermano y se sintió ofendida. Intentó llamarla varias veces, pero no sabía qué decirle. Pedirle perdón era tonto e infantil. ¿Disculparse y decirle que volviera? Entonces, ¿cómo resolver los acuciantes problemas del piso? Decidiendo no mostrar el mensaje a nadie, la mujer lo rompió en pedacitos y los tiró a la papelera de reciclaje. Natalia, por supuesto, no se enteró del triste destino de su carta. Pronto se casó con Conrado y por fin comprendió lo que era vivir con un hombre que respetaba su opinión y escuchaba todos sus deseos. Por decisión mutua, los recién casados se instalaron en su pueblo natal. Lucila se alegró mucho por su hermana, que había encontrado la felicidad a través del sufrimiento, y reprendió a su recién adquirido pariente. Conrado, si hubiera sido más decidido, Natalia no habría tenido que pasar por tantos calvarios. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.